Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACIPE. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. Para hablar de este tema tenemos a 4 expertos en el tema. Tenemos al doctor Fernando Córdoba del Valle, que es juez 18º de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Asimismo, nos acompaña la doctora María Eloísa Quintero, que es profesora e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Asimismo, la maestra Nelly Montealegre Díaz, que es titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas. Gracias, buen día. Muchas gracias. Y tenemos a la maestra Teresa Ulloa, que es directora regional de Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Así es. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar a hablar de este concepto que se está utilizando, que es esclavitud del siglo XXI. Me gustaría preguntarle al juez si usted conoce cuál es este concepto. Pues por desgracia lo conocemos, creo que ya la mayoría de todos, pero es importante dejar claro que hablar de esclavitud no estamos hablando de la esclavitud de años pasados o de siglos pasados. Hoy ya estamos hablando de una condición en la cual se encuentran individuos, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, sobre el cual un grupo de personas, e incluso una persona en ocasiones, logra crear en ellas atributos como el derecho de propiedad. Con todo esto logra una finalidad, un objetivo, que lo es precisamente utilizarlas con o sin su consentimiento, y aquí es importante señalarlo. Cuando es sin su consentimiento no hay ningún problema, queda clarísimo, pero cuando luego entendemos con su consentimiento, bueno, a través de ofrecimientos de beneficios, a través de amenazas, entre comillas, ¿verdad?, para lograr alquilar, vender, comprar, todo lo relacionado con lo que tiene que ver con lo sexual. Entonces hablamos de una esclavitud del siglo XXI y con ello aparejado una esclavitud sexual como tal. ¿Y en México se podría decir que existe esclavitud del siglo XXI? Por supuesto existe y lo conocemos a través del tema de la trata de personas como tal. Bueno, eso viene a colación porque quisiera preguntarle a la señora fiscal si nos podría comentar cuál es el concepto de trata de personas. Bueno, jurídicamente la Ley General, que ya está por cumplir un año, Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la atención a víctimas de estos delitos, establece como la acción u omisión de una o más personas, dolosa obviamente, de una o más personas, pues para captar, para transferir, para enganchar, para retener, para alojar, entre otras, a una persona con fines de explotación. Ok, me gustaría preguntarle a la doctora Quintero, porque se podría como confundir el tráfico de personas con trata de personas, ¿no? Ya tenemos la definición de trata de personas, pero ¿cuál es la diferencia del tráfico de personas con la trata de personas? Los dos fenómenos son distintos, pero hay que advertir que se dan siempre de la mano, o comúnmente se dan de la mano. Si quisiéramos distinguirlos, podríamos decir que esa explotación a la que se refería la fiscal recae siempre en un aspecto sexual, en un aspecto laboral, en la mendicidad, por ejemplo, la gente que son explotadas para pedir limosna, en las situaciones de menores o adolescentes que son obligados a trabajar en actividades ilícitas. Entonces, la trata implica una situación de sometimiento del otro a tal punto de que se lo anula, digamos, como persona, tiene como un atentado contra la dignidad de la persona. Por otro lado, el tráfico de personas es un delito que, digamos, que tiene que ver más con un ataque hacia situaciones del Estado, porque tiene una situación transfronteriza. Es decir, el tráfico de personas es la actitud, digamos, a través de un servicio o no, de personas que sin documentación, sin tener autorización, tratan de ingresar a país extranjero, o ingresan o permanecen en él. Ese es el tráfico de personas, es decir, mientras en el tráfico hay un traslado, y es un traslado que es transfronterizo, en la trata no necesariamente, porque se puede dar en el mismo territorio, pero también puede suceder, ¿no? Otra circunstancia que la diferencia es que el tráfico, este traslado para ir a un país, digamos, y quedarse en el mismo, se realiza a través de un servicio o de manera personal, pero se hace voluntariamente.
El tráfico de personas requiere de una voluntariedad porque es la persona normalmente, en la mayoría de los casos, que se quiere, digamos, quiere buscar mejor situación económica, laboral, reunir otra vez el grupo familiar, distintas situaciones. En cambio, en la trata esto no se da. No podemos hablar de voluntariedad, no podemos hablar de consentimiento, si bien, digamos, es un consentimiento aparente, como decía el juez, pero es una situación completamente distinta. Y la última característica, pues son muchas, ¿no? Como para distinguirlas, es que mientras en el tráfico, y así lo requiere el tipo penal a nivel internacional y derecho comparado, busca un fin de lucro, digamos, esto no es indispensable en la trata. En algunos tipos penales está presente, ¿no? En algunos países, pero puede ser que la trata, es decir, esa situación de sometimiento del otro, se haga por el mero placer de obtener, digamos, una relación sexual diaria y no necesariamente un vínculo, digamos, económico o un beneficio económico. Bueno, ya que estamos hablando de los territorios, me gustaría preguntarle a la maestra Ulloa en qué consiste el tema de extraterritorialidad. ¿Cómo es? Perdón, territorialidad en la trata de personas. Extraterritorialidad. Bueno, sea trata interna o trata internacional, el componente de la extraterritorialidad, y que también está presente en otro tipo de delitos, como el tráfico de drogas, como el tráfico de migrantes igualmente, y la trata o el tráfico de armas, y que generalmente implica la participación de delincuencia organizada. Sería la facultad que tuvieran los jueces y asimismo el Ministerio Público para investigar y sancionar el hecho desde donde inicia hasta donde se está dando la explotación y también el tipo de explotación al que se somete. Las veces que hemos encontrado que hay mayor situación en nuestro país ahora, no solamente es por engaño o por la fuerza, también por seducción, y generalmente generan el síndrome de Estocolmo, cosa que complica mucho. En el caso de Argentina, por ejemplo, allá se da una cuestión que sería muy interesante ahora que vamos a intentar corregir la parte sobre todo de los delitos de la ley, que es una prórroga de jurisdiccionalidad. Y entonces la extraterritorialidad va versus la jurisdiccionalidad, ¿no? Entonces, allá lo que dan es una prórroga de jurisdicción que le permite al juez federal investigar desde donde reclutan a la persona y hasta donde la llevan, ¿no? Eso y la forma de explotación, eso es muy importante, porque nos permite entonces que un solo juez castigue todo. Y casi da una especie de jurisdicción universal, o sea, no nada más te vas a quedar en tu territorio, puedes inclusive ir a investigar más allá. ¿Y cuáles serían como las dificultades, los obstáculos ahora que digo, suena como un ideal, pero cómo se podría trabajar para llegar a esto? Bueno, hemos tenido casos, ¿verdad?, donde jueces de distrito, por ejemplo, de Puebla, nos dicen que no son competentes para conocer de una consignación de una banda de 25 personas porque no tienen penal de máxima seguridad, argumento que para nada es jurídico. Y ahí entonces estamos cayendo en un problema de competencia. Hay un vacío. De Matamoros nos mandan a Sonora, de Puebla nos mandan a Toluca, de el Toluca, ¿yo por qué? Lo sube al tribunal de alzada, del tribunal de alzada nos remiten a otro tribunal de alzada, y total que los presos andan dando vueltas, ya están presos, algunos, faltan otros, pero ¿qué hacemos, no? O sea, sí es un tema que amerita la discusión dentro del propio Poder Judicial Federal. No sé si el juez quisiera hacer algún comentario al respecto. ¿Sí? Por supuesto, y preocupados el propio Poder Judicial de la Federación, hoy en día cuando se tratan de delitos de delincuencia organizada, precisamente existen reclusorios en los cuales hay estos reclusorios de máxima seguridad, y son ahí donde se llevan a todos aquellos
que forman parte de la delincuencia estos delitos. En ocasiones esta cuestión de competencia va más bien encaminada a dónde se originó el delito como tal y dónde finalmente logró su conclusión, perdón por lo de final y conclusión, pero es que en muchas ocasiones hemos tenido asuntos que se originaron Puebla, Tlaxcala, Veracruz, que son los lugares donde más se ha visto esta serie de delitos, pero son llevados a los Estados Unidos y cuando, valga la expresión y con mucho respeto a las niñas, ¿verdad?, que son motivo de esto, cuando ya no sirven, es por eso, perdón por este concepto, para el fin que ellos buscaban, que era la explotación sexual, son puestas en la merced, solo por citar un mercado, ¿no? Entonces ahí el juez donde se originó, que puede ser Puebla, Tlaxcala, dicen, bueno, ya no es de mi competencia. Nosotros en el DF, a través de la Procuraduría, hemos recibido estos asuntos, por desgracia diría que son pocos, por la cantidad de número de víctimas que existen, pero sí los hay como tal y al menos en los juzgados de procesos penales en el Distrito Federal se manejan este tipo de asuntos. Estoy tocando el tema de la migración también y quisiera saber en qué punto se relaciona la migración con la trata de personas y el grado de peligrosidad de los migrantes. ¿Me podría Los temas, digamos, van de la mano, digamos. Si uno ve a nivel internacional, la población mundial es de 7.000 millones de personas, más o menos dice el OIM, la Organización de Migración, y de ellas dicen que el 3,1% son migrantes, es decir, de cada 33 personas, ¿no?, uno sería un migrante, ¿no? En este caso hay una persona aquí sentada en el panel. Pero más allá de eso, no todas las migraciones son voluntarias, no todas las migraciones son en situaciones idóneas, y entonces hay una gran vulnerabilidad en el proceso de migración normalmente, por cuestiones económicas, étnicas, religiosas, culturales y demás. En situaciones como las nuestras, digamos, en América, el migrante es una persona que tiene una situación de vulnerabilidad, digamos, por sí, y al mismo tiempo por las decisiones estatales que se adoptan o que no se adoptan al ver al migrante que va pasando por su territorio. Y entonces esto lleva a que el migrante normalmente en muchas latitudes, y eso también nos está pasando acá en México, es una persona invisibilizada, ¿sí? No está, digamos, no tiene ningún estatus de reconocimiento legal y es muy difícil tutelar a quien no es visible. Entonces, dada esta situación, muchas personas que estaban voluntariamente tratando de migrar hacia otro estado, ¿no?, y que estarían inmersos tal vez en el tráfico de personas, se ven como objetos, o sea, terminan como objeto, por ejemplo, de trata de personas o objetos de otro tipo de delitos. Y digo objeto porque ya están casi como cosificados, ¿no? Son grupos de gentes que o desaparecen o terminan, digamos, lesionados. Entonces el migrante tiene una situación muy problemática y la migración está muy vinculada con el fenómeno de trata. Estábamos tocando también el tema de cómo se puede envolver con la prostitución, ¿no? Yo le quisiera preguntar a la maestra Ulloa si siempre en los casos de trata de personas está el tema de los temas sexuales. Sí. Primero yo quisiera aclarar que a partir de que se modificó el artículo 1 constitucional y se integraron los tratados de derechos humanos como parte de nuestra Constitución, y ahora tenemos que trabajar, todos los que trabajamos el derecho desde el principio pro homine, y es un poco el espíritu que se trató de bajar en la ley, que en algunas cuestiones quedó un poco corto. La trata, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas, termina donde empieza el tipo de explotación. Y las explotaciones son diversas. Puede haber esclavitud sexual, puede haber explotación de la prostitución ajena, porque en este país la prostitución no es ilegal, pero explotarla es lo que se debe de castigar. Puede haber mendicidad forzada, puede haber matrimonios forzados o serviles, servidumbre, puede haber experimentación biológica. Ahora hemos encontrado nuevas formas, por ejemplo, traerlas, extracción de órganos, pero traerlas de otros países.
legalmente casadas en los otros países con sus bebés, meterlas como turistas aunque vengan a residir, y en cuanto se vence la visa te quito a mi hijo y a ver, quítame, ¿no? Entonces sí tiene una serie de complejidades, de complicaciones, que además se modifica y es cambiante. Los modus operandi, las expresiones, las maneras de sometimiento, cada se vuelve día algo más complejo. Más complejo y cambiante, porque ellos sí cambian y nosotros nos cuesta mucho trabajo cambiar las leyes, cambiar los conceptos, cambiar las prácticas o la interpretación jurídica. Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con este tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. En el bloque anterior estábamos hablando de cuán complejo se vuelve este tema y quisiera saber, bueno, la fiscal ya nos comentaba hace un rato que existe una ley general. Yo le quisiera preguntar al juez, ¿cuál es la legislación aplicable en el país? Bueno, no puedo soslayar lo que nos señalaba una de las ponentes aquí presentes. El artículo 1 constitucional, precisamente al ser reformado e incluir los derechos humanos como tal, tenemos un protocolo que rige, y desde ahí, partiendo como una ley supranacional, surgen todas nuestras modificaciones a nuestras leyes nacionales, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar. Está grandísimo, la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que son los más vulnerables en ese sentido, los migrantes también, y que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Y aquí es importante señalarlo porque uno de los elementos claves que nos da, y es esto, es que, bueno, no solo es la captación, sino lo que decía, el transporte, hoy llamado también el tráfico, lo que es el traslado, la acogida, la recepción de personas, todo ello recurriendo a través, dice, amenaza, uso de la fuerza, el rapto, el fraude, estos engaños de casarse, ¿verdad? Abuso de poder o situaciones, cualquier situación que vea, como lo dice, va cambiando, la delincuencia va cambiando su forma de actuar para tratar de librar lo que son la forma de tipicidad del delito. A veces da concesiones de pagos, hace ver beneficios a las víctimas para que ellos se adquieran confianza y acudan a nuestro país. Todo ello, insisto, con fines de explotación, que, insisto, no solo era sexual, como bien lo señalaba, que va desde la servidumbre hasta trabajos de esclavizados, como pudiera ser los migrantes, que hoy en día lo bajan de la bestia, como se le nombra al medio de transporte, ¿verdad?, al tren, para, no sé, cultivo de otros fines como tales, ¿no? Entonces, creo que hay que partir del protocolo si hablamos de reforma al artículo 1 constitucional. De ahí, pues, tendríamos que ir viendo el Código Penal del DF y el Código Penal Federal como tal, y la Ley General, que es una ley especial para este fin. Yo quisiera que... sí. Lo único que quiero aclarar es que se reformó el 73 constitucional, fracción 21, y se reservó la facultad exclusiva para legislar en materia de trata al Congreso Federal, y por consiguiente ya ahí se definen las competencias a nivel federal, a nivel de los estados, inclusive hay funciones que se le otorgan a los municipios, por ejemplo la detección, la prevención, etcétera, los primeros auxilios cuando se logra rescatar una víctima, primeros auxilios psicológicos, albergues temporales, en lo que las procuradurías, ya sea la General de la República o las estatales, pueden tomar conocimiento del hecho. Yo creo que es una ley que intentaba equilibrar los derechos del presunto o los presuntos con los derechos de las víctimas. Y eso es, bueno, es como remontar una gran montaña, porque generalmente hay esta idea de la equidad procesal, aunque no se da en la práctica, porque una víctima nunca va a estar en las mismas condiciones que su victimario, ¿no? Yo quería preguntarle a la maestra Montealegre, pues un poco ya de lo que estábamos hablando de los beneficios de esta ley y cuáles serían los retos de los operadores de la misma.
Bueno, la ley plantea grandes retos, es una ley innovadora, está caminando por ahí varias cosas que están pendientes todavía, como lo es, por ejemplo, el diseño de un modelo de atención específico, la creación de las propias fiscalías especiales a nivel nacional, es decir, cada entidad federativa debe de contar con su fiscalía especial para atender este tipo de delitos. El personal que trabaja en ellas debe ser personal especializado, pero además personal con perfil necesario, con el perfil necesario para atender a este tipo de víctimas, y un perfil con un enfoque de perspectiva de género y de derechos humanos, que es fundamental para atender estos casos, ¿no? Tan solo también el hecho de sus leyes especiales también que contengan el modelo de atención, donde, como bien dice, desde esta articulación que plantea la ley, municipio, estados y la federación podamos caminar en ese bloque, ¿no? Son algunos de los retos que plantean: el cambio de identidad, el cambio de residencia de la víctima cuando es necesario, porque bueno, el esquema en el de trata en el que estuvo siendo explotada, no se garantizaría su seguridad si ella regresa a su lugar de origen. Hay casos verdaderamente lamentables donde no tan solo la víctima, sino también su familia es necesario extraerla de su lugar para preservar su seguridad. Yo quisiera que nos comentara un poco cuál es la función de la Fiscalía para actuar ante los casos de trata de personas. La principal función, bueno, pues es la de investigación de estos delitos de trata de personas, además de los de violencia contra mujeres, pero parte también otro de los procesos que tiene la Fiscalía es la atención en el refugio especializado. La Procuraduría General de la República cuenta con el único refugio especializado en materia de trata de personas a nivel federal, y desde el cual se alojan y se protegen y se atienden a las víctimas tanto de los casos de la Fiscalía como de las diversas áreas de la PGR, pero también se apoya a todas las procuradurías a nivel nacional con la atención a los casos, a sus víctimas. ¿Y se dan abasto? ¿Es suficiente el refugio? Sí, hasta el momento sí ha sido suficiente. Digo, desafortunadamente también está allí como un indicador de la investigación, de cuántos casos se están investigando a nivel nacional, pero también no tan solo de la investigación, pero también de los procesos de atención que tienen las procuradurías, porque algunas de ellas de pronto escuchamos la nota y decimos, rescataron tantas víctimas, y lo cierto es que no se desconoce cuál es el proceso de atención que se le da a esa víctima porque no llegó al refugio, probablemente porque no lo necesite. Pero también sería muy importante saber si verdaderamente se les está atendiendo más allá de una cifra, de una consignación o de una investigación, sino el verdadero proceso de atención que la ley establece. Ya que tocamos el punto de las cifras, quisiera pues preguntarles a la maestra Ulloa por su conocimiento internacional. ¿Existe algunas cifras de cómo se encuentra la trata de personas en el mundo? Sí, según datos de Naciones Unidas, no de la OIM, porque ahí o la OIT, hay diferencias en cifras, o inclusive el informe que anualmente elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde califica a los países, ¿no? Son 4 millones de víctimas al año y producen cerca de 32,000 billones de dólares. Hoy se dice que ya es el segundo y que hay proyección de que muy pronto, tal vez el año que entra, llegue a ser el primer negocio y de la delincuencia organizada que reporte mayor número de ganancias. Yo quería aclarar que efectivamente los fines de explotación de la trata no son únicamente sexuales, pero mayoritariamente, o lo que se ha detectado hasta ahorita, son víctimas, en un 80% de todas las víctimas de trata son víctimas de explotación sexual. Y de ese 80%, el 90-93% son mujeres y niñas. Por eso es que la ley hace tanto hincapié y el propio protocolo de Palermo. También quisiera aclarar que México ha ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos, no solo el protocolo de Palermo. Según la legislación de los tratados, el protocolo de Palermo tendría que haber dicho que derogaba los instrumentos anteriores para que no estuviéramos obligados a aplicar los otros. Como no lo dice, está desde 1951 ratificada la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, que fue la que nos dio afortunadamente la posibilidad de introducir el tema del consentimiento, ¿no? Entonces, creo que esa parte es interesante que se conozca, que se estudie.
Claro, en 49, que fue cuando se hizo, y se le conoce como la Convención del 49, se hablaba en otros términos que hoy afortunadamente han ido modificándose, pero de todas maneras hay elementos en esa convención que son de la más alta importancia porque implican que no será la víctima la que tenga que probar su victimización, ¿no? Aunque bueno, el sistema penal mexicano pues le da todas las ventajas al victimario y hace que ella o la representación social tenga que probar la victimización de la que fue objeto. Y cifras en México, fiscal, contamos con cifras. ¿Ustedes tienen algún registro de lo que está sucediendo en el país? La Procuraduría General de la República cuenta con el SINTRA, el Sistema Nacional de Trata de Personas. Se está trabajando desde la Conferencia Nacional de Procuradores para que este sistema sea alimentado, porque bueno, cierto es que las procuradurías pues tienen su ámbito de competencia en los delitos de trata, pero también en algunos casos, comentábamos con Eloísa hace unos minutos, pues no siempre son visibilizados a través del delito de trata de personas. Comentábamos, en algunos casos, si bien les va, pueden ser calificados incluso de violencia familiar, porque uno de los grandes mecanismos de enganche de las víctimas exactamente es este enganche afectivo, de pareja, y entonces a partir de eso las explotan. Entonces las golpean y bueno, piensan que están en esquema de violencia familiar. Entonces en el mejor de los casos llegarán a ser investigados. Entonces estamos como que trabajando todavía en la construcción de que el delito de trata de personas a nivel nacional esté debidamente visibilizado por la sociedad, pero más importante todavía por las autoridades para investigarlo adecuadamente y entonces tener una cifra real en México de las investigaciones, porque todavía quedará la cifra negra de lo que no sea materia de investigación. Me gustaría saber si me pudieran decir algún volumen de sentencias que se tengan en el país. O sea, ¿es que existe gente, se ha aprobado, ha habido sentenciados por el delito de trata de personas? Por supuesto que ha habido sentenciados. Es triste decirlo que hace no menos de 3 años se dio la primera sentencia como tal de este delito. Estamos hablando como si fuera algo novedoso y no es así. El problema es la cortina de humo que manejan estas personas, el perfil a veces bajo que manejan para que se dé este delito y por supuesto pues se pierda como tal y no logre configurarse. A mí sí me interesa mucho el aspecto, siempre guardar un equilibrio entre, como juez finalmente, ¿no? Entre el procesado y la víctima, que es muy difícil mantenerlo como tal. Siempre la víctima será de buena fe y el procesado estará con la presunción de inocencia. Bajo estos dos principios, a mí me preocupa mucho el hecho de que, bueno, el protocolo como tal, pues sí, se fue creado para prevenir y combatir la trata, me queda claro. Dice, para proteger y ayudar a las víctimas, igual. Promover la cooperación de los estados firmantes, pero creo que hemos fallado en algo, como juzgadores en la búsqueda de darle seguimiento al proceso. Tenemos conflicto luego cuando son estas señoritas o jóvenes o niños deportadas a su país. Nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo después cualquier tipo de prueba para desahogarlas con ellas. Una porque, o con ellos, ¿no? Luego no quieren, no aceptan, tienen miedo. Y buscando ya en el tratado como tal, existe una figura que consiste en que podemos hacerlas venir a nuestro país con documentos o permisos solo para el caso de una ampliación de declaración o para cualquier testimonial en sí, ello a petición del estado de donde sea la víctima. Entonces esto es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos en los que está en Estados Unidos y no hemos logrado, por desgracia, aún con cartas rogatorias, con exhortos, lograr la comparecencia de una de las víctimas. ¿Y qué sucede con el proceso? Se va estancando, ¿no? Y podemos tener procesos de 1, 2, 3 años con, insisto, presunción de inocencia por un lado para el procesado y por el otro la buena fe de la víctima que se siente más victimizada aún, ¿no? Por eso hablar de cifras, hablar de números de procesos es muy difícil como tal. Es muy importante lo que dice su señoría porque en toda América Latina fue en México donde se lograron las 2 primeras sentencias donde va junto delincuencia organizada y trata de personas y se logró porque así lo consignó la PGR, ¿no? Yo reconozco mucho el trabajo que hizo en este aspecto la ex Procuradora General de la República y efectivamente tal vez el número todavía no sea tan significativo, justamente por el tema de la extraterritorialidad o la jurisdiccionalidad, porque entonces lo que hacen es reclasificar el delito.
y sentenciar por lo que pueden probar en su jurisdicción. Y entonces sí sería muy interesante poder dar toda una discusión sobre si vamos a adoptar el modelo argentino o si vamos a dejar la ley tal y como está, pero empezamos a capacitar a todo el mundo en el tema de la extraterritorialidad y la obligatoriedad que tienen de hacerlo, a todo el Poder Judicial Federal, etcétera. Ese es un tema de la mayor importancia, ¿no? Si existen problemas dentro del mismo país, ¿no existe algún tipo de cooperación internacional para tratar este tema, para que caigan en otros países las personas que trataron en México, por ejemplo? Nosotros tenemos como 15 víctimas en este momento rescatadas en Nueva York. Se dan muchos esfuerzos internacionales y de distintos países. Por ejemplo, en Sudamérica, en Centroamérica se están dando muchos, México con otros países. Se dan programas de investigación proactiva, conjuntos. Por ejemplo, el último que lo hizo Paraguay, Argentina, y de manera conjunta, como son países limítrofes y tienen situaciones muy parecidas, la investigación tuvo que hacerse de a dos, ¿no?, con organismos de ambas partes, y la persecución fue en el mismo sentido. También en otros ámbitos que si bien no se relacionan específicamente con la trata, pero sí son los delitos, se llaman delitos obstáculos, es decir, yo ataco un delito porque este delito es la puerta que me permite llegar a convertirme en otro delito. Y entonces, cuando se regula la migración y se regula lo que es el tráfico de personas y se combate el tráfico de personas, se evita también llegar a la trata. Y por ejemplo, en ese ámbito, porque es la zona de donde provengo, conozco, que hicieron toda una política de migración tratando de visibilizar a las víctimas. Se hizo un proyecto que se llama Patria Grande, de forma tal que hoy lo tiene implementado Argentina y están entrando los distintos países del Mercosur, a los efectos de que todo migrante que esté radicado en un país del Mercosur pueda tener acceso a documentación legal. No quiere decir que sea nacional, quiere decir que es visibilizado, entonces tiene acceso a la educación, a salud y demás, pero también a la justicia. Entonces, este tipo de políticas, que son políticas conjuntas, son los primeros pininos, como se dice, son los primeros esfuerzos, pero sí ha dado resultados porque permite ir abordando el fenómeno en cada una de sus etapas, y lo primero es la situación legal de esa persona, ¿no?, porque para que pueda tener verdadero acceso a la justicia, porque muchos puntos que conversábamos aquí, que no se llegan a poder poner a las cifras blancas, se dan porque hay personas que son expatriadas, o sea, repatriadas. Entonces ya no alcanzan a hacer la denuncia aquí porque la situación migratoria también hace que tengan que ser devueltas al país de origen. Hay muchas situaciones que no nos permiten tener un control, como bien decía la fiscal, de cuáles son los verdaderos casos que se están dando, en qué perfiles, y sobre todo hay un punto más que quería remarcarles, más allá de las cifras, es una cuestión, me parece a mí, de sensibilización. Porque si hablamos, si bien es cierto que los casos más tangibles son los de explotación sexual, también tenemos a la vista, mucho tipo de explotación, pero estamos acostumbrados a verlo. Eso me parece a mí. Por ejemplo, la mendicidad. Si uno piensa en una noche caminando por cualquier calle o yendo en el coche, ¿cuántos niñitos están en situación de explotación de mendicidad? No porque están ayudando a la mamá o al papá, que puede ser una cuestión familiar, que eso queda aparte. Entonces también el fenómeno es tan complejo que requiere ser abordado de distintas aristas hasta desde el punto de vista laboral. Por ejemplo, Argentina sacó ahora una ley con el tema laboral para tratar de paliar todo lo que es la mendicidad laboral, ¿no? Pero al mismo tiempo como sociedad creo que tenemos que hacer un esfuerzo de sensibilización, porque en muchas situaciones, lo decía recién la fiscal, el tema de violencia intrafamiliar, ni siquiera se visibiliza por el juzgador o por el MP o etcétera, que eso ya rebasó el límite de un conflicto interno entre dos personas, sino que ya es una cuestión de esclavitud, por más que eran hombre y mujer conviviendo en un techo. Esto que me comentas me hace preguntarme quién es el que denuncia este tipo de delitos, porque si las víctimas son y están algunas veces sometidas, pues ya de acuerdo, ya cambiaron su manera de pensar, ¿quién puede denunciar? Bueno, hoy día el delito de trata de personas se persigue de oficio, sin embargo, en ocasiones la víctima será la que llegue a denunciar. Hablábamos también hace un momento con el juez justamente de qué tipos de víctimas podemos tener ante la trata, y puede ser desde la víctima que haya escapado y pueda presentarse a denunciar, que ese será un tipo de víctima y el proceso jurídico avanzará de cierta manera,
avanzará, no quiere decir que cambie, pero avanzará de cierta manera, muy distinta a la víctima que es expulsada, porque ya no le es útil al tratante. Entonces, algunas de ellas son expulsadas, pero también es otra víctima la que se rescata en un operativo que se realice y que muy seguramente al principio será difícil que ella externe lo que ha vivido. Y entonces habla la ley de un tiempo de espera, que tenemos que dar un tratamiento, una atención previa antes de tener la declaración, porque vamos a tener ciertas variables de acuerdo a estos puntos. Tenemos que ir a una pausa, pero voy a volver con este tema. También me gustaría saber cuál es el papel de la sociedad ante este problema. Pero regresamos con este tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y nuestro Twitter, que es @expediente_. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, que es la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. Estábamos hablando hace un rato de cuál es la importancia de quién tendría que denunciar. Ya sabemos que es un delito que se persigue de oficio, pero yo quisiera preguntar cuál es la importancia de la sociedad civil para acabar con este problema. Bueno, de verdad que son grandes aliadas. Ellas son en mucho las personas que acuden con nosotros a denunciar, que reciben, porque la sociedad confía mucho en ellas, ¿no? A veces, desafortunadamente, las autoridades no tenemos logrado todavía este grado de confianza con la ciudadanía y prefieren acercarse a las organizaciones de la sociedad civil. En algunas ocasiones por el esquema de atención que ellas representan, pero también porque se van a ver acompañadas a lo largo del proceso, en el caso por la sociedad civil. Entonces, hoy día el trabajo con ellas es muy importante y en ese sentido también retomar algo de lo que estaba mencionando el juez y Eloísa relativo a las víctimas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, con la coalición tenemos una cobertura de casos a nivel internacional que la coalición tiene a bien referirnos y que nos estamos comunicando incluso con autoridades de otros países para lograr la investigación de estos casos, pero además para hacer valer los derechos de las personas extranjeras víctimas de trata de personas. La ley establece un procedimiento que refiere, la repatriación de las víctimas siempre va a ser voluntaria, debe darse un trato digno, un trato seguro, pero ahí entonces se suma otro componente muy importante, el de las representaciones consulares, las representaciones de esos países aquí. Los cónsules, la verdad que han sido grandes también aliados y son los que están viendo por los derechos de sus connacionales en México. Entonces el trabajo de sociedad civil, las representaciones consulares, la víctima, el Ministerio Público, justamente todos tratando de lograr el mejor esquema de atención. Y también, si la víctima va a ser repatriada, debe de regresar a su país con un programa de atención. No es decir, nada más regrésala para que ya, bueno, está en México, fue explotada y bueno, no. Pero la que se quiere quedar tiene derecho a una visa humanitaria. Y de hecho, por ejemplo, no establecerá ninguna de las sanciones de la ley de migración por ser víctima de trata, ninguna de ellas se aplicará, pero además el que se le tramite la visa humanitaria y quedarse y permanecer aquí en México con un programa de atención, que eso ya lo estamos haciendo en algunos casos. Me gustaría que la maestra Ulloa nos comentara un poco de cuál es la labor de la organización que usted representa. Nosotros somos el brazo latinoamericano y del Caribe de la primera organización a nivel mundial que se dedicó al tema de la trata, con estatus consultivo 2 en Naciones Unidas, y también tenemos registro en la OEA, en el Parlaméricas, en el Parlatino, etc. Y en esa medida hacemos cabildeo a nivel internacional. Trabajamos las 3 estrategias: prevención, protección y asistencia y persecución. Y en el caso específico de los casos, tenemos desde 2006 implementado un sistema que se llama Sistema Alerta Roja, y bueno, lo que hacemos es firmar convenios con las procuradurías o las demás autoridades, migración, policías, para tener un punto focal al que podamos reportarle la alerta roja, porque la gente acude a nosotros a reportar las desapariciones. Ya en la ley, la autoridad está obligada a empezarlas a buscar de inmediato. También está obligada inclusive a otorgar las actas de nacimiento cuando los niños llegan a las escuelas sin acta, porque pues muchas veces nos tocó querer denunciar y que nos dijeran, pues si no tiene acta de nacimiento no existe jurídicamente.
que se da mucho en ciertas zonas del país, en zonas indígenas, etcétera. Después llenan un formato, dan su consentimiento para el manejo confidencial de la información. O sea, nunca vamos a utilizar los nombres directos de las víctimas. Mientras las estamos buscando, claro que sí, sus caritas, claro. Y hacemos toda una campaña de difusión a través de medios masivos de comunicación, redes sociales, etcétera. Damos o ofrecemos la asistencia jurídica y la representación jurídica, la atención psicológica durante todo el periodo de la búsqueda, y si la logramos rescatar con vida a la víctima también, y si la rescatamos sin vida, entran los servicios de tanatología para la familia. Si es necesario, bueno, se dan las medidas humanitarias que pueden implicar desde pasajes para la familia, para que venga de Torreón aquí a PGR, viáticos o de cualquier parte del país, ¿no? Si las rescatamos, entonces ya vestido, alimentación, albergue, atención médica, psicológica, exámenes de laboratorio, etcétera. Y este año abrimos el programa, que es con lo que complementamos la atención. Hemos trabajado muy de cerca con FEVINTRA. Casi la mayoría de nuestras víctimas rescatadas en México entran al albergue, y ahora las estamos recibiendo ya de regreso en lo que es el programa de educación, entrenamiento vocacional y proyectos productivos. Y entonces es como todavía irles dando un acompañamiento para que regresen, se reintegren a la sociedad en las mejores condiciones posibles. Eso es para mí clave, porque creo que nadie se ha preocupado de construir salidas efectivas que puedan las mujeres, niñas, niños y personas en mayor grado de vulnerabilidad acogerse a ellos, o bien inclusive los programas de desarrollo local, que a mí realmente me parece que serían la clave para evitar la victimización, el riesgo, la vulnerabilidad, inclusive también en el delito de tráfico, ¿no?, de personas, porque en el momento en que tienen oportunidades de vida digna, no tendrían la necesidad de salir de sus lugares de origen, serían menos vulnerables a ser engañados o engañadas, y creo que ahí está la clave del asunto, y también lo prevé la ley. Lo que no se puede hacer es que con 5 millones de pesos, que fue el presupuesto que se le dio a la Comisión Intersecretarial, pues impulse programas de desarrollo local, ¿verdad? Yo quisiera hacerle algunas preguntas, pues que van directamente para el juez, porque son dentro del juicio, ¿no? ¿Existen algunas dificultades para poder probar que hubo, no sé, que fueron forzados, que hubo amenazas, que fueron secuestrados? O sea, ¿existe algún problema que no deje que se pueda dictar? Bueno, hasta ahorita no ha sucedido como tal. El único problema que nos despierta a nosotros, el que prende los focos rojos, es la búsqueda de la víctima cuando ya es o repatriada o finalmente a veces se esconden, entre comillas también, ¿no? Esto en otros países, buscan refugio en otros países porque no sienten en México esta protección. Hoy me doy cuenta más o menos por qué, ¿no?, en ese sentido. Entonces, traer a la víctima que vuelva a rendir su declaración, a que la amplíe o a que pueda seguir el proceso, pues nos trae ciertas complicaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, hasta ahorita hemos logrado llevar los procesos conforme a su marcha. No hablaré de los, por supuesto, los que tienen uno en trámite por cuestiones de ética judicial en ese sentido, pero hemos dictado sentencias ya condenatorias en este aspecto, ¿no? Por supuesto que también hay que muy bien tener en cuenta cómo trabaja la delincuencia en este aspecto. Yo sí quisiera, hoy, a veces en México entran las modas, ¿no?, muy mal llamadas así, y esto no es una moda. La moda de la esclavitud del siglo XXI como tal existe desde hace muchos años, y a México siempre se le había considerado solo como un tránsito, y no es cierto. Hoy en día ya es un destino, ¿no? Y creo, y puedo equivocarme, aquí en México se crea el concepto de turismo infantil, turismo sexual infantil en ciudades como Acapulco, Cancún, Veracruz, en donde vienen específicamente no solo extranjeros, también nacionales,
a la búsqueda de. Y otro aspecto muy importante también, que no, bueno, solo hablamos de niñas, de jóvenes, de niños, pero también adultos mayores y otro grupo muy vulnerable que es la comunidad indígena, ¿no? Sí, algo que también, y aquí sí he percibido desde mi ámbito de mi competencia, que no tiene que ver con clases sociales, no tiene que ver con pobreza. En muchas ocasiones vemos gente de un nivel socioeconómico e incluso cultural bien, pero ¿qué sucede? Que tras esta cortina de humo que ponen las personas que se encargan de esto, existe una preparación para tratar de convencer, persuadir, ¿verdad?, de que podrán obtener mejores beneficios. Es importante tomar medidas, por supuesto, y bueno, qué bueno que existe la creación de estas asociaciones como tal, ¿no? Y me gustaría hacer hincapié en lo que platicamos en el primer bloque. Sí. ¿Qué sucede cuando la víctima dice que él la víctima voluntariamente estaba realizando tales o cuales acciones? ¿Cómo ustedes...? Bien, lo que pasa es que a veces nos dicen estamos voluntariamente, o es lo que se alega normalmente por parte del indiciado, inculpado, procesado, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Pero se trata de probar por parte de la Procuraduría, que existe un buen trabajo de la Procuraduría, siempre hay que decirlo, en qué sentido de que, bueno, esta acción voluntaria como tal no existe. Al haber, por ejemplo, bueno, yo acudía voluntariamente, pero es que era mi esposo y se pensaba que era violencia solo intrafamiliar. Es que acudí voluntariamente porque ganaba mucho dinero, pero no es cierto, ¿no? Llega un momento en que ya no sirven para esos fines y son dejadas. Podría poner ejemplo, en ocasiones se vendía los preservativos, por ejemplo, le daban 10 preservativos a una señorita, niña, y ella los tenía que pagar por adelantados. Y decía, bueno, me ganaba muchísimo dinero en esto. Después fue perdiendo, eso fue utilizada, fue maltratada, inclusive las embarazaron y con esto las amenazaron. Y entonces ahí el haber entrado, entre comillas, con esta voluntad, pues se perdió totalmente, ¿no? Es este aspecto como tal. Ese es un tema muy interesante que está tocando el juez, que es el tema del consentimiento, que le ha tocado batallar a la sociedad civil, a la justicia, porque, como le decía al principio, en el caso de tráfico es voluntario, pero en el caso de trata no es voluntario. Y por más que existe este consentimiento aparente, ese consentimiento hay que leerlo en el contexto en el que surge y requiere de una valoración normativa, es decir, no porque la víctima lo diga o porque lo diga el agresor, digamos, es por sí un consentimiento jurídico, no. Y otra cuestión es, hay que verlo también con perspectiva de género, es decir, una persona que toda la vida ha sido denigrada, ha sido maltratada, ha sido, o sea, minusvaliada, es decir, no valorada, entonces ese sí que ella como adulta puede estar brindando, es el fruto de un contexto y una desvalorización de años, entonces hay que interpretar eso también con perspectiva de género, digamos, ¿qué implica ese sí en una persona que desde los 9 años ha sido, digamos, abusada por el papá, por la mamá, por los sobrinos, etc., por los tíos y demás, y cuando llega a la edad adulta decide voluntariamente, entre comillas, prostituirse. Ahí es donde entra los derechos humanos, la perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y la valoración, necesaria valoración normativa. No hay que olvidarse que una cosa es lo que dice la víctima, otra cosa es lo que dice el inculpado y otra es que existe la figura como tal, que es el consentimiento. Por eso es que se presume que en estas situaciones no hay consentimiento, pese a lo que dice la víctima, ¿no? Hay un tema, así no. Perdón, en ese sentido, lo que nos ayuda a visibilizarlo son los dictámenes en materia de psicología, de trabajo social y de antropología social, que nos permiten identificar justamente esta serie de vulnerabilidades que fueron proclives para que el tratante se aprovechara de ellas, también sus condiciones sociales y las de su propia comunidad. Porque si son jovencitas que son llevadas o que una noche las llevaron en contra de su voluntad y tuvieron relaciones sexuales y ya les dicen ya no sirves para nada, ya no vales porque ya no eres virgen, entonces este contexto social sí es un componente para la explotación, aunque no fue generado por el tratante, pero sí lo aprovecha, se aprovecha de él. Entonces, es importante visibilizarlo a través de los dictámenes. Y justo en las tendencias, nuevas modas que están ahí, hoy día también tenemos mucha actividad de captación, de enganche de la trata de personas a través de las redes sociales.
que ese es un gran, hoy día pues están en nuestra vida de todo el mundo, pero tenemos que aprender a manejarlas con responsabilidad. También en el sentido de comentar que desde el 1 de agosto del año pasado en la Fiscalía se cuenta con una dirección de delitos cometidos a través de medios electrónicos en agravio de niñas, niños y adolescentes. Hoy día tenemos 15 procesos penales por delitos asociados a la transmisión de pornografía infantil y a la trata de personas. Por redes sociales. Comentarlo. Es una cosa para mí muy importante mencionar que uno se preguntará ¿por qué fue a dar aquí el turismo sexual infantil, la pornografía infantil, otras formas de... Yo había inclusive propuesto que estuviera corrupción de menores y limpiar el delito, porque hay una parte donde se duplica con la explotación de la prostitución de niños y niñas. Bueno, lo que tratamos fue, sí son formas de explotación y uniformar los bienes jurídicos tutelados en todo el país, porque hemos tenido casos muy extraños, como el del lobo siberiano hace poquito, hace 2 años creo. En Veracruz, el bien jurídico tutelado en el Código Penal por pornografía infantil era la moral pública. Y este sacerdote se dedicaba a compartir videos muy violentos de violación de chiquitas, muy chiquitas y chiquitos, con un grupo cerrado, lo que se llama en inglés el peer-to-peer, par a par. Y entonces el juez de distrito determinó que no había atentado contra la moral pública, porque no se había hecho, o sea, ahí ni siquiera el bien jurídico eran los derechos de las niñas y los niños, ¿no?, que estaban siendo victimizados, sino la moral pública. Y entonces le dieron la libertad. Ese tipo de cuestiones era como preocupante. Igualmente, cuando empezaron muchos estados a hacer leyes contra la trata, otros estados solo lo metieron a sus códigos penales. Había bienes jurídicos diversos, penas completamente también diversas. Entonces se hacía necesaria una ley general para uniformar. Tiene defectos, tiene errores, tiene dobles agravantes, etc. Esa es la parte que hoy estamos ocupadas cabildeando para que se mejore, ¿no? Creo que es importante lo que está señalando. Bueno, todo es importante, ¿no? Sí. Todo lo que sea en protección a la víctima debe ser importante, ¿no? También, insisto, con respeto a la presunción de inocencia como juez que soy. Pero no solo la conducta de... nos estamos imaginando a la persona que emite el video, la persona que lo adquiere o la persona que va y recoge y lleva a la víctima. No, también hay otras conductas, ¿no? Dirigir, dice, gestionar, editar un medio impreso que facilite conductas delictivas, dar en comodato, alquilar un bien inmueble con conocimiento de la comisión de delitos de este tipo, ¿no? Y el que a sabiendas de su situación de trata adquiera, use, compre, solicite, alquile servicios de una persona. Entonces, digo, el ámbito jurídico es así, muy amplio, ¿no? Y en ocasiones muchas personas pueden decir, bueno, yo solo lo alquilaba, yo alquilo el local y no sabía nada de esto. Cuidado, porque sí hay otras figuras que, si bien es cierto, no formarán parte de la delincuencia organizada, pero sí tendrán que ser sancionadas como tal. Y desde ahí hay que empezar a hacerle ver a la sociedad que cuando estén en esta situación de a sabiendas, lo hagan de inmediato del conocimiento de la Procuraduría. Es un tema muy, muy interesante y del que podríamos seguir hablando muchas horas más, pero desgraciadamente nos tenemos que ir. ¿Hay un número telefónico que quieren dar? Así es, por parte de la Procuraduría General de la República estamos recibiendo sus denuncias anónimas, si así lo desean hacer, a través del correo electrónico febintra@pgr.gov.mx. Contamos también con un 01800, es el 01800 0085400 para recibir sus reportes, los cuales, bueno, evidentemente serán materia de investigación. Muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo a los 4 que nos hayan acompañado para hablar de este tema. Muchísimas gracias a ustedes. Al auditorio los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE. Sí.